Hola, qué gusto podernos reunir por aquí y muchas felicidades a todas las mamás. Gracias a Dios por concedernos poder festejar este día y estoy muy agradecida porque me concedió tener 2 hijos, Isaí de 27 y Esteban de ya casi 25. También le doy gracias a Dios por su fidelidad y porque siempre nos da más allá de lo que pedimos o merecemos. Agradezco el papá que tienen, tan amoroso, tan responsable, y también quiero dar gracias a Dios por la mamá que tengo, por su ejemplo de fortaleza y de fe. Sé que también para algunos este día pues no es un día feliz porque ya no está con ellos su mamá o tuvieron la pérdida de un hijo. Y le pido a Dios de una manera muy, muy especial que los abrace y que los consuele y que los ayude a seguir adelante. Y hoy les voy a platicar un poquito de lo que ha pasado últimamente con Esteban. Cuando cumplió 22 años, nos vino a visitar. Él vivía en la Ciudad de México, nos fue a visitar a Guadalajara y se desvaneció jugando básquet. Le hicimos estudios y cuando fuimos con el doctor nos sentó en la oficina y nos dijo: su hijo tiene leucemia. Yo me quedé muy desconcertada, realmente yo creo que en estado de shock. Y pensar que tu hijo tiene una enfermedad mortal, saber que tu hijo tiene cáncer, pues es un impacto muy fuerte de la noche a la mañana. Y pues esto nos causó una crisis y sé que muchas veces vivimos de una forma y vivimos de una manera, y cuando suceden este tipo de cosas reaccionamos de diferentes formas. Y una de las formas que me hizo reaccionar fue revisar cuáles eran mis prioridades, cómo estaban mis relaciones, qué recursos tenía, y hacer un análisis para poder vivir de la mejor manera y hacer cambios, porque pues te cambia la vida de la noche a la mañana. Estuvimos un año buscando la remisión, y cuando se logró 3 veces y volví a recaer. Entonces nos dijo el doctor: tenemos que hacer un trasplante, y nos mandó a la Ciudad de México con uno de los trasplantólogos que comenzó aquí a hacer trasplantes, y fue un cambio completo. Dejamos la familia, el trabajo, y a mí me llama la atención porque yo tenía diferentes trabajos. Trabajaba en un kinder por muchísimos años, trabajaba con personas vulnerables, con niños con cáncer, con ancianos abandonados, con personas con problemas neuromusculares, y de repente se voltearon las cosas. Nos vimos en una situación donde muchas de las cosas que yo había vivido se parecían a lo que estaba yo viviendo, pero en mi casa y con mi propio hijo. Es doloroso ver a un hijo fuerte, con muchas aspiraciones y expectativas, de repente entre la vida y la muerte, donde un doctor te dice: pues está difícil y tiene posibilidades de vivir. Cuando escuché la palabra posibilidades, me agarré de esa palabra y eso me hizo pensar que había una posibilidad de vivir, pero también había una posibilidad de morir. Entonces se simbra todo lo que tú crees, se simbra todo lo que tú haces, se simbró todo lo que yo hacía,
y me hizo ver cómo estaba mi fe y agradecer el depósito que había en mí por las promesas que yo había estado leyendo en la palabra. Y quiero decirles que el pasar este tiempo cerca de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con fe, ha hecho la gran diferencia. Y otra de las cosas que veo que han hecho mucha diferencia en este tiempo es contar con el amor de Dios a través de muchísima gente. Y le agradezco mucho esos dos regalos tan grandes. Pero pues la fe muchas veces es débil, la fe no se ha ejercitado y me encontraba en situaciones donde yo decía, pues ahora ¿cómo le vamos a hacer? Y tenía en mi mente palabra de Dios que me decía, te haré entender y te enseñaré por qué camino debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso me daba aliento y me hablaba en ese depósito de la palabra que había en mi corazón, y venía a mi mente y me decía, con amor eterno te he amado. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y así venían cantos a mí, cantos de liberación. Y venían también momentos muy difíciles, momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha impotencia como mamá, de poder cuidar o aliviar el dolor de un hijo. Y quiero revisar lo que quiere decir creer. Creer es considerar una cosa verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa como posible o probable, sin llegar a tener una certeza absoluta de ella. La palabra nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, creer de una manera humana es creer que a lo mejor hay una posibilidad, pero creerle a Dios es creer en que Él todo lo puede, es creer que aunque nosotros estemos limitados, Él no está limitado y que Él hace cosas de la nada. Entonces, entrar a este mundo de la fe y darme cuenta en la palabra de la gente que creía y de lo que sucedía, pues me trajo mucho ánimo. Y quiero leer algo sobre Abraham. En Romanos 4:17 dice, delante de Dios te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó a Dios, que Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y esa es una parte que me cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta trabajo esperar. Me gustan las cosas para allá, me gustan las cosas para ayer, si no instantáneas. Y a veces en mi desesperación, tener a un hijo enfermo y no saber cuándo o cómo o qué iba a pasar, pues es muy difícil. Y dice, creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, recibió la promesa que se le había dado, tal como se le había dicho. Así, de numerosa será tu descendencia. Y su fe no flaqueó. Y eso es lo que yo le pido, le ruego, Señor, aumenta mi fe, mantén firme mi fe y que no flaquee. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, no tenían humanamente posibilidad de tener un hijo.
Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso le tomó en cuenta su fe como justicia. Y de eso se tomó en cuenta. Y no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Y eso me trae mucha esperanza. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos aquel que se levantó de entre los muertos, a Jesucristo el Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bueno, esto me trae muchísima esperanza. Y saber que Jesús venció la muerte, saber que al que venciere heredará la corona de vida y que Él heredó esa vida para nosotros, esa vida espiritual y esa vida que nos trae vida en la vida y que podemos vivir en su reino en esta vida, teniendo fe de lo que Él ya hizo por nosotros. También me gusta pensar que las puertas del Hades, de la oscuridad, no van a prevalecer, porque Él vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y pues esto me trae mucha esperanza, pero no obstante, pues vienen pruebas y vuelve a venir la duda. Y llega la duda y le pido a Dios, cuando volteo a ver las circunstancias, a veces me es imposible creer que las cosas se van a resolver o que las promesas se van a cumplir. Y no es que yo esté aferrada a que se haga mi voluntad. Le he dicho a Dios que alinee mis pensamientos y mis emociones a su voluntad y que ponga en mí su corazón para que yo pueda ver con sus ojos, pueda oír con sus oídos y que no esté aferrada a hacer lo que yo quiero y como quiero y cuando yo quiero. Entonces es un proceso difícil porque como mamá tienes el instinto de proteger, de cuidar y de que no le pase nada a tu hijo, y cuando ves que le están pasando tantas cosas y cuando lo ves sufrir y cuando lo ves deteriorarse, se siente humanamente una impotencia, y es cuando recurro al poder de Dios. Y quiero platicarles también un poquito de lo que es la fe. Y hay una pregunta que me llama mucho la atención, que dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo le digo: Señor, encuéntrame con fe en medio de las circunstancias que esté viviendo y aumenta mi fe. La fe es el reconocimiento de mis limitaciones ante tu poder. La fe es creer en contraesperanza, así como Abraham no tenía esperanza y en contra de esa esperanza, él decidió creerle a Dios, no creer en las circunstancias ni creer en sus capacidades. La fe es abrirme a la posibilidad, no basada en lo que humanamente se puede. Y yo veo cómo muchas veces Dios hace cosas y después de lo que hace Dios, siento que ya voy a creer para siempre, pero no es así. Humanamente tendemos a flaquear y nuestra fe decae y empezamos a estar afanados, turbados, abatidos. Y en el Salmo 73:23 dice: la salud me puede fallar y mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Le agradezco a Dios que Él sea fiel, y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, y agradezco la permanencia de su amor, que con amor eterno nos ha amado, que Él tiene planes de bien
para darnos un futuro y una esperanza. Él es la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. También a veces le digo a mi alma cuando veo las circunstancias y le digo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, aún he de ver tu poder, aún he de ver tu gloria. Salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Y en Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. En la revelación del que hizo el pacto de paz, Jesucristo, en la revelación de sus verdades, es cuando encuentro libertad. Siento mucha opresión cuando veo las circunstancias. Y sé que no soy la única que está pasando una crisis, sé que todos tenemos nuestras propias crisis. A veces me dicen, ay no, con lo que tú estás pasando, ni te voy a decir lo que me pasa a mí porque no es nada, no. O sea, todos estamos siendo constantemente probados en nuestra fe y todos pasamos diferentes crisis en nuestras vidas. Yo a veces pensaba, tengo ciertas circunstancias que para mí ya son crisis. Luego, ver el sufrimiento de mi hijo y ver este cáncer es otra crisis. Y ahora que vino todo lo del coronavirus, digo, crisis sobre crisis sobre crisis. ¿Y cómo voy a salir adelante? Y recuerdo que separada de Él, nada puedo hacer. Y quiero leerles otra parte de la palabra. Bueno, antes les quiero decir, cuando el pueblo que salió de Egipto, los judíos, vieron que se abría el mar, vieron que Dios los libraba de las plagas, Dios los libraba de la opresión del faraón y comenzaron a ver la mano de Dios. O sea, yo no me imagino el ver que te vienen correteando y que enfrente ya no tienes ninguna posibilidad y que el mar se abre. Que el mar se abre y pasas en seco y tus enemigos se mueren. Humanamente creeríamos que después de eso tendríamos fe completa ante Dios, pero vemos que los seres humanos no somos así, que nos quejamos, que vemos hacia atrás, que estamos pensando en el futuro y no podemos disfrutar lo que les daba Dios en ese momento. Les daba comida, les ponía una nube, les daba agua y aún así seguían sin creer, seguían reaccionando con idolatría. Se volvieron a ver las circunstancias, volvieron a ver sus capacidades, sus limitaciones y no reconocieron a Dios. ¿Quién era Dios y quiénes eran ellos? Después de haberlos protegido, después de haberlos librado, y estuvieron vagando 40 años sin recibir la promesa. Dios se los iba a dar, pero ellos tuvieron miedo y dudaron de que si podrían, porque estaban pensando en su capacidad, no estaban pensando en el poder de Dios. No le creyeron y siguieron en su incredulidad. Contagiarnos de algo como el COVID-19 es algo que jamás desearíamos y es fácil contraer en estos tiempos ese virus. La duda es como ese virus en lo espiritual. Estamos expuestos a tener dudas y hay diferentes vías de contagio. Una de las vías de contagio es la mente, otra es las emociones, cuando nuestra fe está basada en nuestras emociones y en nuestra mente, cuando realmente no sabemos qué es lo que creemos o en dónde está cimentada nuestra fe. Y otra de las vías es nuestra voluntad, cuando hacemos decisiones deliberadas
y nos aferramos a actuar de la manera como nosotros queremos y no le damos cabida a Dios y seguimos actuando así. Eso nos lleva a contagiarnos y es un campo de cultivo donde nos podemos contagiar de la incredulidad. Y vuelvo a hacer esta pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Cuando tenemos temor, es muy difícil que podamos creer. Israel fue vencido por el miedo. También en el Salmo 55 el rey David dice que estaba aterrado de miedo. Y cuando tenemos miedo nos paralizamos y no podemos avanzar. Otra de las manifestaciones clínicas de la incredulidad es el orgullo. El orgullo es incredulidad pura y simple de querer hacer las cosas a tu manera y no doblegarte y no reconocer que hay un poder superior que te puede ayudar y no estamos esperando que Él haga algo por nosotros y nosotros lo queremos hacer. Otro es la avaricia, otra manifestación clínica, cuando ya la duda se sale de control y no la enfrentamos. La avaricia puede ser codicia por obtener cosas y no creer que Dios nos las va a proveer. Entonces nos adelantamos, empujamos las situaciones y las cosas para obtener lo que necesitamos, pero pues nunca se tiene éxito de esa manera y nos enfermamos y nos podemos enfermar permanentemente con este orgullo. Quiero ir a Mateo 10:28 y dice: no teman los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo agradezco a la fe, yo agradezco tener acceso a nuestro Salvador, poder creer que Él derramó su sangre y que esa sangre nos limpia, que nos da un nuevo ADN y que nos ayuda a creer en sus promesas, creer en su salvación, creer en su obra de redención. En Romanos 5:2 dice: por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Esto suena raro, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce entereza de carácter. La entereza de carácter no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A mí se me hace increíble que cuando se fue Jesús no nos dejó solos y que nunca estamos solos. Yo a veces sí me llego a sentir sola cuando no me acuerdo y veo las circunstancias y me dejo llevar por mis emociones, y a veces siento como un desamparo, como que ¿quién me puede ayudar? Y en cuanto recuerdo que ahí está Dios, ahí está su poder, ahí está el Espíritu Santo, recobro ánimo. George Mueller dijo: el principio de la inquietud es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. Yo soy una persona muy inquieta, muy activa, y no me daba cuenta que yo tenía mucho afán y que yo tenía mucha ansiedad y que quería estar haciendo cosas,
pero era porque no tenía paz, porque no tenía descanso. Dice su palabra que en quietud y confianza seremos fortalecidos, pero me cuesta trabajo estar en quietud y me cuesta trabajo confiar cuando veo que las circunstancias son adversas a las expectativas que yo tengo. También dice su palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que nuestros tiempos no son sus tiempos. Entonces, cuando caigo en el abatimiento viene de una palabra griega que es kata, bisbazo, y quiere decir bajar o descender. Cuando nosotros bajamos nuestro ánimo o descendemos demasiado en el abatimiento, podemos llegar a la depresión, y una depresión mal manejada nos puede llevar a tener trastornos muy fuertes, trastornos mentales muy fuertes y actitudes y patrones muy destructivos. El abatimiento es la inquietud que te hace perder el ánimo, la fuerza o la energía, y puede hacer descender tu fe. Entonces, ¿cómo estar en medio de una crisis? ¿Cómo escuchar que el doctor te dice, tu hijo tiene metástasis, tu hijo rechazó el trasplante, tu hijo se le fue el cáncer al cerebro? ¿Cómo no perder el ánimo cuando escuchamos eso? La única manera es estar firmes en la roca, es estar firmes en la fe. Y he podido, es algo como que no entiendo, porque digo, ¿cómo mamá puedo estar viendo a mi hijo sufrir? Pero puedo tener paz, puedo tener fuerza para seguir adelante, puedo tener tranquilidad. A veces me siento atribulada, a veces me siento que estoy desmayando, pero cuando pasa eso, clamo a Dios y Él me levanta y Él me ayuda y Él me acompaña y Él me da la fuerza. Y yo sé que la oración del justo puede mucho, y no me canso de agradecer todas las personas que oran por nosotros, todas las personas que han orado por mí, que han orado por Esteban, porque yo sé que esto es lo que nos ha sostenido, que la intercesión de Jesucristo con el Padre está intercediendo y Él ha extendido sus misericordias. Agradezco que el 25 de junio Esteban va a cumplir 25 años y mi oración es porque este cáncer se acabe. Mi oración es por verlo con una calidad de vida y no verlo así como está sufriendo. Y creo como Abraham, creo en las promesas que nos ha dado Dios. Creo que hay esperanza en contra de esta esperanza. Y quiero analizar 5 pequeñas situaciones que sucedieron donde vemos la mano de Dios moverse. Cuando Jesús llegó con el padre del endemoniado, que había estado atormentado desde niño, le preguntó que desde hace cuánto tiempo sucedía esto. Antes de esto les dice a sus discípulos que hasta cuándo iba a tener que soportar la incredulidad. Y eso se me hace súper fuerte. Perdón, porque muchas veces tenemos situaciones que nos han estado atacando durante toda la vida, como a este padre. Situaciones que nos hacen lanzarnos al fuego, lanzarnos a las aguas, sentir que nos ahogamos o que nos quemamos. Y me imagino a este padre sufriendo así y pidiéndole a Jesús de todo corazón. Vamos a Marcos 9:23.
Dice: «Ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?», le preguntó Jesús al Padre. «Desde que era niño», contestó. «Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Ahí veo que el papá tiene un reconocimiento, reconoce que él no puede y le dice: ten compasión y ayúdanos, pide ayuda. A veces necesitamos reconocer nuestra limitación, aunque hayamos sufrido por mucho tiempo, y pedirle a Dios ayuda. Si puedes hacer algo, esa parte de si puedes hacer algo me llama la atención y se lo he dicho muchas veces: Señor, yo sé que tú puedes hacer algo, haz algo en esta situación. Y Él nos contesta: ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y el Padre inmediatamente dice: sí creo. Exclamó de inmediato: ayuda mi poca fe. Entonces, en esta situación hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener fe, o si tenemos poca, a nuestra poca fe. Y Jesús dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando Jesús pasa ante el ciego que está de nacimiento, le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Y él contesta: no pecó este ni sus padres. Realmente pues todos pecamos, pero en esa situación Dios no estaba castigando los pecados generacionales o los pecados personales. Aquí nos está demostrando que Él nos ha redimido y ha redimido nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que quiere manifestar su gloria. Y les contesta: es para que mi gloria se manifieste. También cuando llega con Lázaro, vamos por favor a Juan 11:39. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, que era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Y a Marta, la hermana del difunto: «Señor, ya debe de oler mal, lleva ahí 4 días». Cuando llega Jesús, Marta hace un reclamo y le dice que por qué se había tardado tanto. A veces tenemos esa actitud. Y a veces yo siento esa desesperación de ver las circunstancias y de ver que Dios o Jesús no llega a tiempo, pero sus tiempos son perfectos. Él quería llegar en ese tiempo porque quería hacer ese milagro de sacar a alguien de un sepulcro. «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?», le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean». Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: «Lázaro, sal fuera». Dios quiere que gritemos con todas nuestras fuerzas y que esa circunstancia, persona, situación que para nosotros ya está muerto, que ya no tiene remedio, Dios quiere que digamos como Lázaro, como a Lázaro: «Sal fuera». El muerto salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con el sudario. «Quítenle las vendas». Lázaro no podía ver, Lázaro no podía caminar, pero con el simple hecho de que lo hubiera llamado a la vida, él se incorporó. Y muchas veces tenemos que tener fe
de que ya clamamos porque esa circunstancia recobrara vida y ahora tenemos que ir quitando esas vendas para que Lázaro pueda volver a ver y pueda volver a la vida. Pero pues tenemos que esperar y tenemos que hacer diferentes cosas. Cuando está Pedro en la tormenta en Mateo 14 y duda Pedro y le dice: qué poca fe, ya habías caminado en el agua. O sea, a veces podemos entrar al mundo sobrenatural y romper las leyes establecidas en esta tierra y podemos caminar en medio de una tormenta y podemos creer un momentito. Cuando cae, lo sostiene y lo saca. Entonces, me llama la atención que cuando hay circunstancias que nosotros no podemos manejar, la fe nos puede alcanzar para hacer cosas increíbles. Volvamos a Romanos 15:13. Dice: que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es increíble el poder que viene a través del Espíritu Santo y es increíble poder rebosar y poder tener paz, poder estar firmes y poder tener esperanza. Y hay una promesa que me encanta que dice así: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No tengas miedo ni te asustes. Y pues tenemos todos una invitación a esperar en Él, a no desanimarnos, a creer que todo es posible. Y hay algo que nos dice Dios: miren cómo andan, no anden como necios, anden como sabios. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios, tener reverencia, tener respeto, tener obediencia. Y cuando andamos necios, andamos dudando, andamos en incredulidad, andamos en orgullo y no podemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Entonces Dios deja esta base de firmeza para poder andar en las obras que Él ya preparó para nosotros. También veo que Jesús, cuando Él era tentado, tomaba la palabra y decía: escrito, escrito está. Y también lo veo que le decía a Dios: que pase de mí esta copa. Muchas veces tenemos circunstancias y le decimos: Señor, no queremos pasar por esto. Si es posible que pase de mí esta copa. Él mismo se lo dijo y sudaba sangre. Él sufría en su humanidad y ese sufrimiento lo llevó a la muerte. Y me hace también pensar, pues hoy que estamos festejando el Día de las Madres, ver una mamá que vio a su hijo morir sin que él mereciera ninguno de esos castigos que le hicieron. Y es horrible ver a tu hijo sufrir. Es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Y ella pasó por eso. Ella fue fortalecida. Ella sufrió y se sintió devastada, pero soportó. Y cuando yo veo a gente que soporta a través de la fuerza que te da Dios, y veo que nos dejan sus promesas, que podemos hacer mayores cosas que las que Él hizo porque tenemos al Espíritu Santo, me reta muchísimo. Me reta muchísimo en mi fe
me reta muchísimo en las circunstancias que estoy viviendo. Y hoy quiero orar por todos nosotros porque estamos pasando circunstancias difíciles, muchos están pasando crisis sobre crisis, muchos ya atravesaron la muerte y pues es difícil vivir así. Pero hay otra pregunta que yo quiero hacer y es: ¿conocerán que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos? Y ese es otro reto muy fuerte. Vienen tiempos difíciles donde sabemos que hay mucha gente que necesita oír de esperanza, necesita oír del amor de Dios, necesita oír de la salvación y del sacrificio que hizo Jesús. Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Su sangre nos da vida y nosotros experimentamos como familia una situación muy parecida, claro, en lo natural, y no se compara nunca con lo que Él hizo, pero eso me hizo pensar cómo la sangre de Esteban no servía, necesitaba un trasplante y Isaí, su hermano mayor, donó su médula en rescate de su hermano. Y él tuvo que pasar un proceso pues de renunciar a esa médula y donarla, y esa médula fue compatible y esa médula empezó a producir una sangre nueva. De hecho, cambió hasta el tipo de sangre. Y así Jesús con su sangre nos cubre, nos transforma, cambia nuestro ADN, y con este nuevo ADN tenemos acceso a una vida eterna. Y hoy quiero festejar y quiero celebrar que gracias a su sacrificio podemos tener vida eterna. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Aquí estás, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás en mi corazón, tocándome, te adoraré. Aquí estás en mi corazón, sanándome, te adoraré. Tú eres Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, Si eres tú, Señor, así eres tú, así eres tú. que no veas, sigues obrando, aunque no sientas, sigues obrando, siempre estás, siempre obrando, siempre estás, siempre obrando, aunque no veas, sigues obrando, aunque no sientas, sigues obrando, siempre estás, siempre obrando, siempre estás, siempre obrando, aunque no veas, sigues obrando.
sigues obrando, aunque no sientas, sigues obrando. Siempre estás, siempre obrando, siempre estás, siempre obrando. Así eres tú, Así eres tú. aquí estás, transformándome. Te adoraré, aquí estás en mi corazón, sanándome. Te adoraré, eres Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, Así eres, Señor, así eres tú, así eres tú. que no veas, sigues orando, que no sientas, sigues orando, siempre estás, siempre obrando, siempre estás, siempre obrando, que no veas, sigues orando, que no sientas, sigues orando, siempre estás, siempre obrando, siempre estás, siempre obrando, siempre estás orando, Siempre estás obrando, así eres tú. así eres tú, Señor. Siempre estás obrando nuestro corazón, Señor. Así eres tú, así eres tú, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor, por haber abierto un camino y gracias, Señor, por estar con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos infundas aliento y perseverancia, que nos concedas vivir juntos en armonía conforme a tu ejemplo, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de esperanza nos llene de toda alegría y paz, a nosotros que creemos en Él, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres milagroso, gracias porque abres camino y gracias porque nos traes esperanza. Que tengan una excelente semana, nos vemos el martes. Que Dios los bendiga. Hasta luego.